Atenas, Grecia. En camino del aeropuerto, lo primero que notamos es que habían árboles de naranjos en todas las calles. Welcome home in Athens. En la primera noche salimos a recorrer el perímetro de la Acrópolis, trepamos callecitas que nos llevaban a casitas típicas antiguas, callejones estrechos llenos de escalones y corredores pequeños, sus calles pintorescas, y a medida que subíamos se destapaba en la cúspide una vista de la ciudad espectacular. Desde lejos podíamos distinguir la Acrópolis, resplandeciente en la cima de la montaña. A medida que nos acercábamos a la Acrópolis, nos encontramos con el Odeón de Orodes Áticos, construido en 161 AD. Placa es la sección más antigua de Atenas, a la sombra de la Acrópolis. This is day 2 in Athens. We're going to take a look at the Acropolis, and we're probably going to spend the whole day. That's a big site. El Acrópolis de Atenas es uno de los sitios arqueológicos antiguos más famosos del mundo. El teatro de Dionisio, antiguo teatro griego, originalmente parte del santuario de Dionisios, que significa Dionisos del Libertador. La Stoa de Eumenes es una columnata helenástica donada a la ciudad de Atenas por el rey de Pérgamo, Eumenes II, alrededor del 160 a.C. El Odeón de Herodes Ático, también llamado Herodeón o Herodion, estructura de piedra de teatro romano, construida en 161 después de Cristo por el ciudadano romano Herodes Áticos, en memoria de su esposa romana Aspasia Ania Regilla. El Propileos fue la puerta monumental de la Acrópolis de Atenas, cargadas por el líder ateniense Pericles, para construir la Acrópolis una generación después de la conclusión de las guerras persas. Pericles nombró a su amigo Fidias como supervisor y arquitecto principal de este enorme proyecto. La construcción comenzó en 437 a.C. y no se terminó durante su reinado. Como resultado del estallido de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta en 431 a.C., el Propileo nunca se completó. El Partenón, templo dedicado a la diosa Atenea, a quienes los atenienses consideran su patrona. La construcción comenzó en 447 a.C., cuando la Liga de los Delos estaba en la cima de su poder. Se completó en el 438 a.C.,
Es el edificio sobreviviente más importante de la Grecia clásica, considerado el cenit del orden dónico. Erectión o templo de Atenea Polías, principalmente dedicado a la diosa Atenea. Construido para albergar la estatua de Atenea, se ha llamado Santuario de Erectión o Poseidon. Se piensa que se construyó alrededor de la década de 430, cuando podría haber sido parte del programa de obras integrado por Pericles. El templo de Atenea Nike es un templo en el Acrópolis de Atenea dedicado a las diosas Atenea y Nike. Construido alrededor del 420 a.C., es el templo más antiguo de la Acrópolis, un santuario amurallado a través de los prepilios. Nike era la diosa de la victoria en la mitología griega y Atenea era adorada de forma representativa de la victoria en la guerra. Los ciudadanos adoraban a las diosas con la esperanza de un resultado exitoso en la guerra del Peloponeso, que luchó contra los espartanos y aliados. Fue así como terminamos nuestro recorrido por este fascinante Acrópolis. Pero no sin antes terminar en la puerta de Odeón de Herodes Áticos. Foro romano, situado en los históricos barrios atenienses de Placa y Monastiraki, fue construido bajo el emperador Augusto entre el 19 y el 11 a.C. como centro comercial de la ciudad. Más tarde, bajo Adriano, el foro fue reestructurado y ampliado con la pavimentación de su patio principal. La Torre de los Vientos, o el Orologión de Andronikos Quirrestes, es un reloj de mármol pentélico octagonal que funciona como un reloj. Se considera la primera estación meteorológica del mundo. El monumento también se llama Aeridesque, significa vientos. La estructura presenta una combinación de relojes de sol, un reloj de agua y una veleta. Fue diseñado por Andrónico de Cirros alrededor del año 50 a.C. Después de la destrucción de la ciudad en la invasión heruliana a finales del siglo III después de Cristo, el comercio se llevó a cabo dentro de los límites del foro, cuyas murallas ofrecían protección. Esta ubicación se convirtió en el centro administrativo de Atenas. El Agora era un espacio público central en la antigua ciudad. El significado literal de la palabra agora es lugar de reunión. El Agora fue el centro de la vida atlética, artística, empresarial, social, espiritual y política de la ciudad. La Stoa de Átalos era una stoa, pasarela cubierta en el Agora. Fue construida y nombrada en honor al rey Átalo II de Pérgamo y el 138 a.C. Es similar en su diseño básico a la stoa que el hermano de Átalo y precedor como rey Eumenes II construyó, diseñada para albergar las actividades comerciales de la ciudad. Destruido en el saqueo heruliano de Atenas en 267 después de Cristo, los restos de la stoa se utilizaron para construir la muralla romana. La iglesia de los Santos Apóstoles, debido a su fecha temprana, se consideró digna de ser preservada y de hecho restaurada, fechada alrededor del año 1000 después de Cristo. El templo de Hefesto o Hefastéon, dedicado a Hefesto, permanece en gran parte intacta hoy. Es un templo peripteral dórico
en la cima de la colina de Agoraios Kolonos. Desde el siglo VII hasta 1834 sirvió como iglesia ortodoxa griega de San Jorge Alcamates. La palabra democracia en griego combina los elementos demos, que significan pueblo, y kratos, que significa fuerza o poder, por lo que significa literalmente poder del pueblo. La democracia ateniense se desarrolló alrededor del siglo VI a.C., en la ciudad-estado griego conocido como Polis de Atenas, que comprende la ciudad de Atenas y el territorio circundante de Ática. Atenas practicaba un sistema político de legislación y proyectos de ley ejecutivos. La participación estaba abierta a ciudadanos adultos de sexo masculino. Contribuyentes al desarrollo de la democracia ateniense, Solón en 594 a.C., Clístenes en 508 a.C. y Efialtes en 462 a.C. En este sitio se liberaron todas las grandes luchas políticas de Atenas de la Edad de Oro. Pericles, Aristóteles y Alcibíades hablaron aquí, a la vista del Pantenón, templo de Atenea. La biblioteca de Adriano se construyó alrededor de 132 al 134 a.C., como parte del gran plan de reconstrucción de la ciudad del emperador romano Adriano. La biblioteca era la más grande de Atenas. Templo de Poseidón en Sounion. Al final de la península de Sounion, en el punto más al sur de Ática, se encuentra el Templo de Poseidón, dentro de una fuente que protege la costa de Ática. Hecho completamente de mármol blanco, fue erigido a mediados del siglo V a.C. y construido en honor a Poseidón, dios del mar. Aristotle's Museum, Lyceum. 5:15 a.m.
Now we're going to go and take a look at where Socrates was held prisoner. There is a few caves here. We're going to take a look. Sócrates nació en 470 a.C. en Atenas. Su método socrático sentó las bases para los sistemas occidentales de lógica y filosofía. Sócrates creía que la filosofía debería lograr resultados prácticos para un mayor bienestar de la sociedad. Intentó establecer un sistema ético basado en la razón humana más que en la doctrina teológica. Señaló que la elección humana estaba motivada por el deseo de felicidad. La sabiduría suprema proviene de conocerse a uno mismo. Cuanto más sepa una persona, mayor será su capacidad para razonar y tomar decisiones que le traerán verdadera felicidad. Creía que esto se traducía en política y que la mejor forma de gobierno no era ni una tiranía ni una democracia. En cambio, el gobierno funcionó mejor cuando lo gobernaron individuos que tenían la mayor capacidad, conocimiento, virtud y poseían una comprensión completa de sí mismos. Hacía preguntas a sus compañeros atenienses en un método dialéctico, ahora conocido como el método socrático, que obligó a la audiencia a pensar en un problema hasta llegar a una conclusión lógica. A veces la respuesta parecía tan obvia que hacía que los oponentes de Sócrates parecieran tontos. Durante la vida de Sócrates, Atenas atravesó una transición dramática de la hegemonía en el mundo clásico a su declive después de una humillante derrota de Esparta en la guerra del Peloponeso. Si bien muchos atenienses admiraban los desafíos de Sócrates a la sabiduría y la forma humorística en que lo abordaba, un número igual se enojó y sintió que amenazaba su forma de vida y su futuro incierto, haciendo que se rebelaran en contra de él. Sócrates propuso que en lugar de que lo exiliaran, lo hicieran ciudadano honorable por su contribución a la iluminación y que se le pagara por sus servicios. Al jurado no le hizo gracia y lo condenó a muerte bebiendo una mezcla de cicuta venenosa. We are in the port of Piraeus, Athens, Greece.